Hola muchachos, buenos días. Comenzamos nuestra clase hoy. La clase de hoy está muy orientada a la realización del proyecto final de la materia, así que mucha atención. Ok, comencemos. Hoy vamos a aclarar muchas dudas que quedaron con respecto a los conceptos que ya hemos hablado. Entonces, como finalmente nosotros vamos es a modificar el terreno para la construcción de un tramo de carretera. Entonces hoy vamos a enfocar nuestra clase en el perfil longitudinal del terreno natural y modificado, o lo mismo que llamamos nosotros rasante. Además vamos a establecer la diferencia entre las diferentes cotas, por ejemplo la cota trabajo con la cota terreno y la cota rasante, y estudiaremos bien cuál es la sección transversal que nosotros, o a qué definimos sección transversal en el terreno, y sección transversal cuando ya hablamos de la carretera en sí. Ok, bueno, nuestro propósito será pues dibujar el perfil longitudinal del terreno y de la rasante para finalmente obtener los volúmenes de movimiento de tierra. Ok, es importante que usted maneje bien estos conceptos debido a que usted como futuro ingeniero civil debe manejar a fondo, dominar bien estos conceptos debido a que usted como líder de la obra pues usted va a orientar y a inspeccionar sobre todo el trabajo de otros profesionales, como por ejemplo el topógrafo. Okay, recordemos algunos conceptos rápidamente. Por ejemplo, si retomamos un poco nuestro segundo y tercer semestre, veíamos el sistema de representación en cálculo 30, ¿verdad? Lo que era la representación de un plano, que más o menos gráficamente podemos recapitular que pues es nosotros a diferentes alturas intersectamos el terreno natural y eso lo proyectamos todos esos puntos sobre un plano XY, ¿sí? Una vista tridimensional para finalmente lo que nosotros vemos en el papel es una vista 2D. Ok, lo que eran las curvas de nivel gráficamente, si nosotros vemos aquí gráficamente las curvas de nivel, eh, ¿qué son entonces? Bueno, son líneas que unen puntos a igual altura. ¿Por qué? Porque hemos intersectado con un plano el terreno a semejante altura, de manera que nosotros obtenemos, al unir todos esos puntos que obtenemos a una misma altura, obtenemos una línea. Esa línea es la que denominamos curva de nivel y es el método más aplicado, por ejemplo, en el área de carreteras, para nosotros poder leer los accidentes topográficos. Uh-huh. Aquí vemos otro dibujo donde podemos establecer esa diferencia. Vamos a ver la primera imagen. Por ejemplo, donde dice perfil longitudinal, ese sería el perfil natural del terreno sin haberlo tocado previamente. Y posteriormente a eso, donde dice línea de la rasante, es donde, que es una línea uniforme, pues donde yo pretendo trazar mi carretera. O si vemos por lo menos el caso más abajo, entonces allí tendría tres líneas uniformes, que también pudiera ser un caso. Y en cualquiera de las dos, por allí yo voy a trazar mi carretera. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer allí? Allí entonces tengo una sección en corto. Yo tendría que cortar todo lo que tengo de allí para arriba. Ajá. Vemos a ver aquí otro dibujo. La línea en verde ese sería el perfil, ¿sí? Si ya lo quiero representar en un plano XY. Esa línea en verde sería el perfil longitudinal del terreno natural. Ok, ese es el perfil longitudinal del terreno natural. Y la línea que va a aparecer allí, esa línea en negro, sería la línea donde yo voy a trazar mi carretera, es decir, la línea rasante. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer allí? Una sección en corto. Yo tendría que, digamos, cortar o desmontar todo eso que tengo por encima de la línea negra. Ese sería mi perfil longitudinal de la rasante. Ahora, si sobre determinado punto de ella yo trazo una línea vertical, hay una diferencia entre la línea verde y la línea color negro, es decir, entre los dos perfiles. Esa diferencia en cualquier punto es la que yo llamo cota trabajo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok, continuamos. A continuación vamos a ver un video sobre la construcción del eje de una carretera. Okay. Allá en el video podemos observar gráficamente eh, que por lo menos la línea negra
esa es la línea del perfil natural del terreno, y donde yo quiero trazar la carretera es la línea roja, ¿sí? Entonces fíjense, tuve que hacer varias estaciones con equipo para poder determinar esa línea rasante. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, tenemos una sección en relleno, tengo que rellenar toda esta área tengo que cortarla y toda esta área tengo que cortarla, ¿verdad? Ok, mucha atención acá porque esto es lo que al final haremos unas preguntas para que ustedes vayan claros en lo que tienen que hacer en la primera parte del proyecto. Ajá, tenemos aquí un plano de curvas de nivel, ya lo construimos y sobre ella queremos trazar una carretera, específicamente sobre la línea que usted ve en acá, esa línea continua. Ajá, entonces esa línea que apareció en rojo, que es perpendicular en cualquier punto a esa línea negra, imagínense que mm, es la sección de la carretera que yo voy a trazar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que yo siempre trabajo con el eje central de la vía, pero no es el eje solamente, es decir, la carretera en sí tiene un ancho. Por ejemplo, en determinado punto, la sección de carretera pudiera ser esa que aparece allí, ¿sí? Entonces, ok, es decir, esa sección, es decir, digamos esa plataforma, como la llamamos ya en vialidad, esa plataforma, digamos, nosotros la obtenemos mucho antes del acabado final de la carretera, es decir, antes de montar la estructura del pavimento. Aquí podemos ver otro video sobre la construcción de la rasante sobre el terreno natural, es decir, esta línea que se observa, ¿verdad? Ya sería una línea modificada, es decir, entonces nosotros la trabajamos en realidad como una línea, estamos trabajando el eje, pero en realidad es una sección. Okay, toda esa sección yo la he modificado sobre el terreno y posteriormente tiene sus cortes y sus rellenos. ¿Sí? Entonces a esa línea es la que llamo yo rasante de la vía. Ok, vamos a ver una pregunta. ¿Pueden indicar ustedes la cota de trabajo para la imagen mostrada? A ver, en cualquier punto, no importa, en un punto, por ejemplo acá. Ok, perfecto, perfecto. Continuamos. Vamos a ver una diferencia en esta imagen, ya que está más real, la diferencia gráfica entre los conceptos estudiados. Por ejemplo, aquí me van a aparecer una serie de puntos sobre el terreno natural. Ustedes se fijan, esa línea, serie de puntos están sobre el terreno natural. Si yo uno esos puntos, obtengo el perfil del terreno. Si lo quiero ver del otro lado, ok, ahí está, sería el mismo. Si tomo ahora esos puntos que me pusieron en verde sobre la carretera, es decir, ¿por qué la carretera? Porque ya sería el eje modificado, es decir, ya el terreno modificado, ¿sí? Entonces, si uno esas dos series de puntos, obtengo la línea en color rojo, a la que llamo perfil de la rasante. Ok, y si ahora aparece un punto sobre ese perfil, sobre esa rasante, y quiero establecer la diferencia entre ese punto y el primer punto del terreno natural, bueno, a esa diferencia de altura es a la que llamamos cota trabajo. Ok, bueno. Bueno, aquí vemos el caso, o sea, otro caso específico, por ejemplo, la imagen que tenemos acá a nuestra izquierda, vemos un relieve, es decir, un terreno natural para el cual nosotros interceptamos y para el cual tuvimos que, por ejemplo, en la zona, digamos, más relevante, se ve que tuvimos que cortar todo eso, ¿sí? Para poder trazar nuestra carretera. Viendo una imagen real ya al otro lado, ¿verdad? Tenemos esta. Entonces, esa línea que ustedes ven ahí, o ese ancho que ustedes ven allí ya, digamos, compactado, es el perfil, es el eje de la rasante, o es lo que nosotros llamamos rasante. Claro, posteriormente, sobre esa plataforma, nosotros introducimos la estructura del pavimento. Esto va a estudiar más adelante en otras asignaturas, en vías y en pavimentos. Ok, aquí lo que les acabo de decir. Bueno, aquí hay otra imagen parecida, ¿sí? Ya gráficamente. Y lo que quiero decir aquí en esta imagen es que la imagen que tenemos acá a la derecha
es decir, es la sección transversal definitiva de mi carretera. Es decir, que primero tengo una sección transversal, que es la línea que usted ve aquí en verde, pero esa es sobre el terreno. Una vez que yo sobre ella construyo la carretera, es decir, monto la estructura del pavimento, yo obtengo finalmente mi sección transversal, es decir, la carretera como yo la quiero, es decir, en tres canales por sentido, con hombrillos, cunetas, etc. Bueno, aquí vemos las diferentes secciones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en esos diferentes tipos de secciones, por ejemplo, señalo una, la que apareció ahí en color verde. Entonces, fíjense, esa línea que está allí sería desde el centro, es decir, desde el eje de la carretera. Esa diferencia pues sería la cota de trabajo, ¿verdad? Entonces la cota de trabajo en el eje de la vía sobre una sección que está en terraplén, es decir, relleno. Es decir, la línea que está debajo es la línea del terreno, y para yo poder montar mi carretera tuve que rellenar todo eso. Veamos otro caso rápidamente, pero ahora sobre un borde. Ok, si por lo menos tomo la imagen que dice número 4, veo que sobre el borde, ahí también tengo una sección en terraplén, ¿verdad? Es decir, relleno. Entonces esa sería, esa línea que aparece ahí en verde, sería la cota de trabajo. Recapitulemos rápidamente. Entonces sección transversal de diferentes tipos, ¿sí? Ok, ¿a qué se está refiriendo esta imagen? A que nosotros tenemos, en nuestra carretera nos va a aparecer, obviamente, nos van a aparecer secciones de diferentes tipos, es decir, voy a tener tanto secciones de corte como secciones de relleno. Entonces hay una línea única, así que si yo la veo en mi perfil XY, sería un punto, que ese punto en realidad es una línea a la que yo llamo línea de paso, es decir, donde paso de relleno a corte o de corte a relleno, como ustedes lo ven encima. Ok, vamos a ver ahora, ese sería el caso de una carretera, pero ahora si yo lo enfoco al caso de una zanja, de una tubería, tenemos más o menos este caso, ¿sí? Es decir, yo tuve que hacer una pequeña excavación en forma rectangular para poder introducir, eh, ese tubo que ustedes ven ahí, ¿sí? Lo pueden observar. Ok, imaginen ahora cualquier otro tipo de obra de la ingeniería civil, no sé, imagínense. Por ejemplo, el caso de un acueducto, ¿verdad? Ok, ¿qué otro? Bueno, entonces nuestro trabajo especial es decir, ¿en qué consiste el proyecto? Son dos partes. La primera parte, usted, para una serie de puntos, los que tienen ahí ya anexo cada grupo que se le entregó, eh, eso corresponde a un levantamiento topográfico, plano y altimétrico, es decir, tenemos las tres cotas, ¿sí? X, Y y Z. Okay. Allí a eso ustedes van a hacer el plano acotado. eh, el archivo que está estructurado en columnas. eh, es decir, van a tomar la columna que dice ese nombre, PNZ, esa es la que van a importar finalmente al espacio AutoCAD, si van a trabajar con algún programa. Y van a obtener el modelado digital del terreno, ¿sí? Todo lo que hemos ya planteado. Ok, bueno, ahí les dejo una pequeña nota para que la lean. Bueno, van a obtener las curvas de nivel, ¿sí? Entonces van a realizarla con una equidistancia de 0,5, es decir, con una diferencia de altura de 0,5. Y las curvas principales las van a representar a cada 2,5. ¿Okay? Van a realizar la cuadrícula de coordenadas del dibujo de acuerdo a la escala que utilizarán para imprimir. Ahí les doy recomendaciones de escala. Y colocar el formato de impresión al dibujo con sus respectivos cajetines. También hay un formato. Y bueno, para la parte 2, ahí les presento, es realizar el perfil longitudinal de la vía. Ahí les estoy recomendando las escalas. Les doy algunos datos. Y bueno, y finalmente procesar las secciones transversales. Ok, aquí tienen la sección transversal tipo, la que van a introducir es esta. Ok, ahí están todas las características, ustedes pueden ver. Y bueno, y aquí está la evaluación que ya más o menos la habíamos hablado, ¿verdad? Las dos partes, una la defenderán conmigo, la otra con sus compañeros. Y las consultas están allí anexas en la hoja, por favor, revisen, chequenlas y cualquier duda me pregunten.
¿Listo?